La física moderna nos dice que el bosón de Higgs es el responsable de la masa. Eso no está en discusión. El bosón de Higgs existe, fue detectado experimentalmente y su descubrimiento marcó un antes y un después en la física de partículas. Lo que sí merece ser revisado es cómo se explica que ese bosón otorgue masa. En la divulgación científica se suele usar una analogía muy conocida. Una persona común camina por un centro comercial y nadie la frena. Pero si un famoso camina por el mismo lugar, la gente se le acerca y su movimiento se ralentiza. A partir de esa analogía, se dice que el campo de Higgs frena a las partículas, y que ese frenado es lo que llamamos masa. El problema es que ralentizar un movimiento no es lo mismo que crear masa. Un objeto que se mueve más lento no pesa más. Su masa permanece exactamente igual. Además, nosotros no estamos interactuando de forma violenta con ningún campo. La Tierra se mueve a miles de kilómetros por hora. Gira, orbita, y aún así, todos los cuerpos conservan su masa de forma estable y constante. Entonces aparece la primera pregunta clave. Si el campo de Higgs lo permea todo y la masa surge de una interacción violenta, ¿por qué los cuerpos no pierden masa cuando esa interacción cesa? La respuesta habitual es que el campo de Higgs existe de forma permanente como propiedad del vacío, y que el bosón de Higgs es solo una excitación del campo que aparece cuando se concentra suficiente energía, por ejemplo, en una colisión del LHC. Hasta aquí parece razonable. Pero ahora aparece el segundo problema, mucho más profundo. El bosón de Higgs tiene una vida media extremadamente corta, del orden de una trillonésima de segundo. Eso significa que una vez liberado se desintegra casi instantáneamente. Entonces surge una pregunta inevitable. Si la masa de toda la materia depende de bosones de Higgs que duran una fracción infinitesimal de tiempo, ¿dónde está la fuente colosal que los produce de forma constante y abundante en todo el universo? Porque si el bosón de Higgs se desintegra constantemente, tiene que existir algún mecanismo que lo esté recreando sin parar. Y eso implicaría una producción gigantesca de masa a partir de energía, algo que debería dejar una huella cosmológica evidente. No observamos ninguna región del universo generando masa de forma continua y masiva. No vemos fuentes colosales de energía dedicadas exclusivamente a mantener la masa del cosmos. Y además aparece otro problema. Si esos bosones se produjeran lejos, no podrían viajar hasta nosotros sin violar la relatividad, porque el bosón de Higgs tiene masa, y ningún objeto con masa puede propagarse más rápido que la luz. Entonces, ¿cómo llegan esos bosones hasta cada partícula del universo antes de desintegrarse? Aquí es donde proponemos una reformulación que no niega el modelo estándar, no niega a Peter Higgs y no contradice los resultados experimentales. Nuestra propuesta es la siguiente. El bosón de Higgs se formó en condiciones de energía extremas, en el origen del universo, en un escenario comparable al Big Bang. En ese momento, los fermiones no tenían masa. Cuando se generaron los bosones de Higgs, los fermiones los absorbieron. Esa absorción otorgó masa a las partículas. Mientras el bosón de Higgs permanece integrado dentro de la estructura fermiónica, su estado es estable. No se desintegra, no necesita ser recreado constantemente. La vida media extremadamente corta del bosón de Higgs aparece solo cuando ese bosón es liberado, por ejemplo durante colisiones de altísima energía como las del LHC. Y esto explica un punto fundamental de la observación experimental. En el acelerador de partículas, las partículas se aceleran durante mucho tiempo antes de colisionar, pero el bosón de Higgs no se detecta durante la aceleración. Solo aparece después de la colisión. Si el campo de Higgs estuviera frenando activamente a las partículas, deberíamos detectarlo antes. Pero no ocurre. En cambio, si el bosón de Higgs está integrado en la partícula y solo se libera cuando la colisión rompe esa estructura, entonces su detección posterior tiene todo el sentido físico. Una vez libre, el bosón queda fuera de su estado estable y se desintegra en una fracción de segundo, exactamente como observamos. De este modo, no necesitamos suponer una producción infinita de bosones, ni una fuente oculta de energía, ni un campo que actúa como freno permanente. La masa no nace de la ralentización. La masa nace de la estructura interna de la materia. El bosón de Higgs no actúa como resistencia al movimiento, sino como componente constitutivo absorbido por los fermiones. Esta reformulación mantiene intacta la existencia del bosón de Higgs, respeta su detección experimental y elimina inconsistencias conceptuales profundas.
No estamos negando el bosón de Higgs. Estamos explicando por qué funciona. Y cuando una teoría se vuelve más coherente sin perder poder explicativo, la física no retrocede, avanza.